Pues vamos a dar gracias para que en esta sesión Abba pueda gozarse en lo que vamos a recibir de su mesa. Eh, Helen, te voy a agradecer que des gracias, por favor. Sí, papá, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias porque tú permites que nos reunamos para recibir tu verdad en nuestro corazón. Te damos gracias por lo que tú tienes preparado hoy, Padre, para nosotros y para los que van a ver este video. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Hemos estado creciendo en conocernos en una relación eterna que está sustentada por Dios mismo y que opera en nosotros en base a la realidad de que Él radica o reside en nosotros para ser la fuente de la vida eterna en nosotros. Les recuerdo sus micrófonos. Marco, creo que el tuyo está abierto. Sí, el mío está abierto, ahorita lo cierro. Gracias. Entonces, al ser así, o sea, es una realidad completamente diferente a la existencia humana, en la que una persona vive vacía adentro y aún las personas devotas, ¿no?, a una religión, a una creencia, pues viven siempre buscando a un Dios externo, clamando a un Dios externo, pidiendo ayuda, ¿verdad? Y eso es lógico. Si ese es el esquema de la realidad que una persona percibe y en lo que cree, pues eso es como es su existencia. Para nosotros es algo maravilloso sabernos en la presencia de nuestro Padre eternamente, constantemente, y en un pacto en el que Él vive en nosotros para darse a nosotros. Y nos ha dado una nueva naturaleza, como hemos visto en la guía Soy una nueva creación, donde nuestro espíritu está constituido en un organismo maravilloso, creado para unirse, para integrarse, para fusionarse completamente con Dios y participar de todo lo que Él es. Entonces, eso es algo maravilloso, es algo asombroso. Y lo que procede ahora es que nosotros aprendamos a vivir en esta nueva realidad. Y por eso estamos conociendo en esta serie que se llama ¿Qué es vivir mi adopción? Hemos iniciado con cómo operan las cosas, ¿no? Y estamos viendo los dos factores que gobiernan nuestra existencia. El primero siendo las cosas que Dios tiene que hacer para que esto funcione. Porque si Él no las hace, no funciona. Y la segunda es, bueno, ¿cuál es mi parte? Y es entendiendo que todo lo que Él es está disponible, está comprometido, está presente, pero yo participo de acuerdo a mi elección por hacerlo, nunca forzado.
nunca me es impuesta la vida eterna. Entonces hemos llegado a este punto donde estamos viendo en la página 17, solo para hilar, ¿verdad?, dónde estamos. Empezamos a ver que para participar de las cosas divinas tengo que hacerme como niño. Y hablamos de que todo tiene que ser en claridad. ¿Y por qué en claridad? Porque tengo que ser provisto de luz, de revelación, de alumbramiento a los ojos de mi entendimiento. Ahorita nos estamos viendo por esta pantalla. Marco se auxilia con la lupa, ¿no?, para ponerle más tamaño a las cosas, pero estamos apreciándonos porque hay luz. Pero si se apagaran las luces completamente, aunque las cámaras estén funcionando, pues no se ve nada. ¿Sí? Y en nuestro espíritu tiene que ocurrir lo mismo, tiene que haber esta claridad a los ojos de nuestro entendimiento. Y luego lo que nos es mostrado tiene que ser comprensible, ¿no? Porque ¿te ha sucedido que ves cosas que no entiendes? Si ves algo, por ejemplo, puedes tomar un libro de una ciencia que no conoces, ¿no?, que está escrito en un lenguaje que no sabes ni de qué es, o en otro idioma que no conoces. Y por supuesto sabes que es un libro, pero lo que está allí no se conecta contigo para nada. O un libro que está en un lenguaje muy complicado y que no puedes conectar los conceptos y entender de qué está hablando. Bueno, lo que hemos estado viendo es que el trabajo de Dios es traer claridad en una manera sencilla para que podamos recibir la verdad que Él nos presenta y podamos elegir participar. ¿Sí? Porque se trata de que vivas lo que Él te muestra. Entonces, si por ejemplo tú le muestras una tabla de diseño de ingeniería a un niño de 1 año de edad, el niño lo que ve es, a lo mejor él ve un juguete, ¿no? O si eres un dibujante, ¿se acuerdan en el pasado? Hoy todo se hace por computadora, pero en el pasado hay un término que se me escapa, pero los arquitectos tenían que hacer sus trazos en papel especial y con tintas y todo eso. Entonces, ¿qué pasaría si pones a un niño de 1 año de edad o 2 años de edad y le das esas herramientas en un plano muy delicado que ya está muy elaborado y es muy complejo? Pues él no aprecia lo delicado de eso, él lo que ve es un juguete, ¿no? Y va a usarlo como tal. La persona que le dio acceso al niño a algo para lo cual no está listo, cometió un error. Y ese error no lo va a cometer nuestro Padre con nosotros. ¿Sí? Porque en la vida divina somos infantes. ¿Sí? Somos recién nacidos. Y ya hemos hablado de esto y yo sencillamente estoy siguiendo lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón para introducirnos a esta sesión. Pero es tan importante esa ubicación, ¿no? Debido a que en la existencia humana traemos la edad puesta, ¿no? Yo ya tengo tantos años y yo ya pasé por esto y ya estoy en esta etapa. Y eso gobierna nuestra percepción de todo lo que somos y de nuestro lugar en la tierra y demás.
Pero para estar en la vida divina tenemos que ser sacados de todo eso y ser traídos a vernos en la realidad en la que nuestro Padre nos tiene. Estaba leyendo la vida del profeta Eliseo. Mostrando de la sencillez en lo que él nos enseña. Aún las obras de Dios que manifestaban los profetas eran cosas sencillas también. Por ejemplo, en la vida de Naamán, cuando él esperaba que saliera el profeta a recibirlo porque era un general y le manda a su siervo y le dices, métete allá en Samuel 7 veces. Y la sencillez de esa instrucción lo molestó muchísimo, ¿no? Y al final lo tuvieron que convencer para decir, oye, pues si te mandó una cosa fácil, sencilla, si te hubiera mandado una cosa difícil, a lo mejor no la hubieses hecho, dice, pero te mandó una cosa fácil. Lo convencieron, bueno, y sanó, ¿no? Y eso nos viene pasando realmente, o sea, a veces la sencillez con lo que Dios nos muestra las cosas, como que para nosotros nos hace muy simple, sin decirlo, de no creer, ¿no? Sino que a veces lo sencillo dice, ay, así de fácil, pues sí, así de fácil te lo muestra el Señor y así de fácil lo hace, ¿no? Sí, es maravilloso cómo trabaja. Por eso las parábolas de Jesús que cualquiera puede entender, ¿no? Esa capacidad de ponerse en un nivel donde la comunicación puede llegar a todo el mundo, ¿no? Es fantástico, maravilloso lo que Dios hace. Pero por eso dice Pablo que entre nosotros no hay muchos ricos ni muchos sabios, ¿no? Sino que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, ¿no? Yo a veces me veo así, menesteroso, ¿no? Y me asombra que Dios me esté dando el privilegio de ser su hijo, de estarme haciendo su hijo, de estarme transformando. Se me hace muy, muy hermoso. Sí. Adelante, Helen. Bueno, yo les iba a compartir que eso de hacerse como niño, híjole, pues sí, nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Como aquí dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las destrucciones y todas las distracciones de ese como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Pues sí se nos hace un poquito difícil porque pues es la manera en que conocemos de vivir, ¿no? Y pues de hacerse como niño, sí, humanamente, ¿no? Se nos hace difícil, pero pues Dios, como decía, nos los pone tan sencillo y nosotros lo complicamos y se nos hace imposible, pero Dios nos pone muy sencillito. Hacerse como niños. Creo que requerimos de su intervención y de una transformación espiritual para poder ser niños. Y por eso Jesús lo remarcó en sus palabras a Nicodemo, cuando le dice, si no naces de nuevo,
no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Y eso sigue siendo verdad el día de hoy. Eso sigue siendo una realidad para todos. Puedes haber ya procesado el recibir la adopción y querer seguir trabajando intelectualmente para entender las cosas divinas, y vas a frustrarte porque no se disciernen intelectualmente. Y hay un nuevo aprendizaje que nos lleva a lo que dice este texto, ¿no? Los dos textos, a vivir la infancia divina, no importa cuál sea la edad cronológica física que tengas, eso es irrelevante. Y no es cuestión de tiempo cronológico, ¿me entiendes? De cuánto tiempo tienes haciendo esto, sino es en la vida divina todo ocurre en base a acciones que están permitiéndose, que están ocurriendo, ¿no? La acción de Dios dándose a mí y yo recibiéndole. Eso es la vida en el Espíritu. Y ocurre adentro de ti, en tu ser, en tu espíritu. Yo estaba meditando con Abba recientemente sobre lo hermoso que es ya no vivir aquí, ¿no? Sino poder cada vez más crecer en la facilidad de escucharle en mi espíritu y de partir desde allí, y ya lo demás ocurre en automático. Lo piensas, lo hablas, lo sientes, pero es una consecuencia de lo que está ocurriendo en el espíritu. Entonces, ¿cómo se empieza? Bueno, pues estuvimos viendo este versículo de 1 de Pedro 2. Recuerden que fuimos paso a paso, y ahorita quiero invitarles a que comenten al respecto, o si quedan preguntas o dudas o dificultades, pues que le permitamos a Abba ayudarnos a incorporar esto. Pero esto es de veras una de las cosas más importantes a echar mano y ponerlo en la práctica, ¿no? Aplicar esto que nos dice las palabras de Jesús, es aceptar ser hecho como un niño. No puedes entenderlo aquí. ¿Cómo le hago? Ese es el problema de Nicodemo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo regresar al vientre de mi madre para volver a nacer? Porque Jesús no se la puso en términos de hacerte como un niño chiquito, sino en términos de tienes que volver a nacer. ¿Sí? Lo cual me encanta, porque no le permitió a Nicodemo decir, bueno, entonces voy a ver cómo le hago para hacerme como un niño. Le dijo, no, tienes que volver a nacer. Y ahí ya se volvió imposible. Lo cual es bueno. Cada vez que tu cabeza te diga eso no se puede, da gracias, porque eso quiere decir que el que puede es Abba. Y no se trata de que lo hagas tú, sino de que le permitas a Él hacerlo realidad en tu vida. Así que en el segundo versículo nos indica el Espíritu Santo muy cuidadosa y muy precisamente las acciones que nos corresponden. Y lo primero es desconectarnos de los aprendizajes humanos. Si recuerdan, hablamos de la malicia. Es una necesidad para el ser humano, porque si no tiene malicia, pues camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Los maliciosos se lo van a comer. Entonces, en la realidad divina, la malicia no la necesitas. Porque si quieres usar malicia para protegerte, por ejemplo, que sería el justificante más blanquito de todos, ¿no?
eh, estás eligiendo defenderte a ti mismo en lugar de permitir que Abba sea tu escudo. Pues ya no juega, ¿no? O sea, por muy abusado que seas, nunca vas a ganarle a nuestro Padre en ser escudo alrededor de ti. Así que no necesitas la malicia. Engaño. Tanto eso tiene realmente dos segmentos y yo no sé si lo tocamos en este contexto o no, pero los que ahorita me son mostrados son: una es la utilización del engaño para lograr cosas, pero la otra son todas las cosas que yo creo que son verdad, pero que no han nacido de Abba. Sí, y entonces tengo que despojarme de eso. Y la palabra es deséchalo. Porque si yo vengo a esta relación queriendo defender mis posiciones, mis posturas filosóficas, etcétera, etcétera, doctrinales, teológicas, lo que sea, pues ya no soy como un niño, ya no estoy abierto a ser enseñado por el Espíritu Santo. Entonces, esto tiene que ser desechado también. Hablamos de la hipocresía, ¿no? Que es algo que se aprende desde pequeños, porque te enseñan tus padres que cuando estás en la escuela te tienes que portar así, no importa cuando estás en la iglesia de esta manera, cuando estás en la casa de ciertas personas de esta manera, y aprendes a ponerte máscaras, ¿no? A no ser transparente. Y eso no lo necesitas en la vida divina. Es todo lo contrario. Tenemos que aprender a vivir en la luz. Y luego, envidias. ¿Por qué creen ustedes que menciona envidias? ¿Qué comentan al respecto? Yo les espero toda la mañana, ¿eh? Es parte de la misma naturaleza con la que andamos, ¿no? Siempre estamos envidiosos de todo lo que los demás tienen, de todo lo que nos rodea. Bueno, puedo ver la envidia en muchas maneras, ¿no? A veces dicen, ay, envidia de la buena, pero pues en realidad sigue siendo envidia. No hay buena, no hay mala, pero forma parte también de esta maldad. Bueno, sí lo veo. ¿Y por qué ya no necesitamos la envidia? Porque ya tenemos todo. Porque con Abba tengo todo. Con Abba estoy completo. No me falta nada. No necesito ya buscar nada de afuera o de este mundo realmente. Entonces, pues ya no la necesito para vivir en el mundo como marca la sociedad, ¿no? De que si no tienes esto no vale, si no tienes aquello no vale, si tienes esto sí vale. Pues eso ya a mí ya no me satisface. Si lo tengo, bendición; si no lo tengo, no pasa nada.
Entonces, pues con Abba estoy completo, por eso no la necesito. Gracias, Manrique. Entonces se dan cuenta, esta es una manera muy clara de contrastar las dos existencias y por qué empezamos en esta infancia divina que Jesús hace y remarca es no negociable. ¿Sí? Este es un imperativo. Cuando Él dice, si no te vuelves y te haces como un niño, no entrarás. Es una promesa, tan promesa como que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Entonces, a mí me encanta, ¿no?, el hecho de que podamos ser traídos a esa verdad y a la elección de permitir que esa transformación ocurra en nosotros. Lo cual conlleva el hecho de que todo lo que Pablo es un ejemplo gráfico de eso, ¿no? Cuando él dice, él enlista todos sus logros pedagógicos, sus logros filosóficos, sus logros religiosos, sus logros políticos, y dice todo lo que para mí era ganancia, ahora ya no tiene valor. De hecho, tiene un valor muy negativo. Lo veo como suciedad. Y eso es lo que conlleva el aceptar vivir esta transformación. Pero lo que ganas es la leche espiritual no adulterada. Y recuerden que hablamos de que esa leche espiritual proviene de nuestro Padre, te es provista en tu espíritu directamente por Él, y por eso no es adulterada, porque no pasa por nadie más. Entendiendo que Él puede utilizar muchas maneras, incluyendo esta, de comunicarnos cosas, pero al final de cuentas, todo eso que entra por aquí o por tus ojos va a ir a tu espíritu, y allí Él te va a dar la revelación. La revelación no te la puede dar nadie externamente. Entonces no hay peligro, y de ninguna manera no se nos está diciendo que nos enclaustremos en un concepto de que, bueno, entonces yo no tengo que oír a nadie o convivir con nadie, porque como Dios me habla a mí solo, pues no necesito de nadie. Eso no es divino. De hecho, la sesión de ayer en la mañana, Agape en Vivo, empezamos a ser introducidos a ser miembros de un mismo cuerpo. Y maravillosamente el Espíritu Santo empezó a mostrarnos que Jesús es miembro del mismo cuerpo. ¿Sí? Porque siempre hablamos del cuerpo de Cristo y lo vemos como, bueno, el cuerpo de este Cristo, ¿no? Pero Él es parte del cuerpo. Y vamos a aprender a funcionar dentro de un mismo cuerpo divino, sin perder nuestra individualidad, porque somos miembros en particular. Entonces, esos son los engaños, ¿te das cuenta? De engaños que están allí a la orden del día. Para cada verdad que Dios te muestra, hay miles de engaños disponibles en los que podemos perdernos. Y la única seguridad que hay de que estás recibiendo verdad pura es que no permitas que se adultere en tu corazón. Así que aprendas a recibir con sencillez de corazón la palabra que es revelada a tu espíritu. Cuando eres expuesto a algo y el Espíritu Santo no te lo revela, no insistas.
Creo que ese es otro de los errores, ¿no? Y cuando dice y todas las detracciones, es otra de las cosas que nos desvían de la pureza y de la sencillez de la provisión que nuestro Padre hace para nuestro crecimiento como hijos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no, es que a mí siempre me ha interesado este tema y lo estoy investigando y ahí estoy, pero el Espíritu Santo no me está guiando a eso. ¿Te das cuenta? No es la agenda divina para mi desarrollo como hijo, sino es algo que yo quiero saber. Y yo insisto y le busco y hablo y leo y ando metido en perseguir satisfacer lo que yo quiero. Entonces, no hay revelación. Y por supuesto estoy expuesto a engaño. ¿Sí? Y estoy insistiendo en utilizar mis capacidades humanas para llegar a un conocimiento humano que no es vivificante y que va a estar contaminando mi ser y contraponiéndose a la verdad que Dios quiere construir en mí, la verdad vivencial. Entonces eso es parte de hacerme como un niño, ¿no? Es renunciar a todas esas cosas que no me llevan a esa sencillez de recibir la leche espiritual no adulterada. Y como puedo ver, pues la única leche que me va a hacer crecer para salvación es la que me es provista por el Espíritu Santo de parte de mi Padre. ¿Qué comentan sobre eso? A mí se me hace una enseñanza maravillosa porque pues yo pues pasé muchos años buscando por todos lados la verdad y me metí a cosas muy tremendas, ¿no? Y bueno, cuando llegué a la adopción pues estaba todo confundido de tantas enseñanzas que recopilé de diferentes lugares y que no venían de Dios, ¿no? O sea, me hice, ahora sí que sin malicia me metí a todo. Y gracias a Dios que Él me guardó, y me está enseñando su verdad no adulterada y a contactarme con Él para estar en su presencia y recibir del Espíritu Santo lo que Él me quiere dar y enseñarme. Y cada vez que participo en estas reuniones, Dios me da algo nuevo y algo maravilloso y a veces muy simple, ¿no? Como platicamos con Manrique hace rato, es lo más simple que hay, que cualquier niño puede entender, ¿no? Es un comentario. Gracias, Marco. Adelante, Manrique. A mí se me hace maravilloso, reconfortante a mi espíritu, el saber que todo el conocimiento de mi Padre, toda la sabiduría de mi Padre, todo el poder que tiene mi Padre, Él siempre lo ha tenido y no se lo va a otorgar a nadie. Lo que sí se me hace así espectacular y maravilloso es que Él me invite a que yo participe
de lo que Él es y vivir de lo que Él es. Y para poder participar o para participar de lo que Él es, lo único que me pide es eso, que yo lo reciba con esa sencillez de corazón, con esa humildad, sin ponerme a ver o analizar con mis pensamientos el cómo le hago, cómo lo busco, cómo lo recibo, en esa confusión tremenda en la que viví muchos años. Hoy realmente, al día de hoy, le doy gracias a mi padre, porque aún desayunando, platico con él, saco a la mascota y platico con mi padre. O sea, ya es algo que el participar realmente me ha traído tanta bendición y sentirme pues amado por mi padre, que realmente se sale de mi conocimiento el poder entender eso, ¿no? Cómo él, siendo quien es, no me niega nada, y no le niega a ninguno de sus hijos, no le niega nada. O sea, él está dispuesto a darse todo. Y pues la verdad se me hace hermoso vivir eso en él. Es maravilloso, es maravilloso. María Elena, ¿qué comentas al respecto? Cris, pues yo antes tenía mucha confusión de cómo recibía su verdad, cuando yo no me había entendido que yo tenía un cuerpo, un alma y un espíritu. Y también no sabía qué había en mi espíritu y qué había en mi alma. O sea, yo no me podía entender y para mí me causaba mucho conflicto cuando decían que amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y yo decía, ¿cómo voy a amar a Dios así? Y yo no podía entenderme, cómo estaba yo hecha por mi padre. Y me costaba mucho trabajo tener esa comunión o esa relación con Abba, hasta que lo vine a entender cuando tú una vez nos compartiste lo que había en nuestro espíritu, lo que había en nuestra alma, y pude entenderme un poco de cómo estaba yo hecha por mi padre y todo lo que nos da, ¿no?, para recibir su verdad y en mi espíritu. Y lo entendí de esa manera, pero después me costaba trabajo de que él le revela a mi espíritu su verdad y no a mi mente, no a mi intelecto. Entonces también ahí luego decía, me confundía, ¿es de papá o es mío? Porque no podía todavía diferenciar eso, ¿no? Si era mío, que yo estaba queriéndolo acomodar o entender a mi manera, y poco a poco fui experimentando esto de que papá se comunicaba a mi espíritu, pero es algo que aún no lo puedo explicar todavía, porque yo le decía apenas a una amiga, es que le digo, tú vas a sentir a Abba, por ejemplo, en esa paz, en esa paciencia que él está dando, pero no la vas a entender con tu mente. Yo le decía, pero aún así yo no puedo o luego explicar todavía eso. No sé si tú nos puedas ampliar un poquito esto de que no se comunica en nuestro intelecto, sino que en nuestro espíritu, y cómo es que, bueno, eso te quería pedir, Cris. Gracias, Helen, y bienvenido, Félix. Gracias, hermanos. Disculpen el retraso. No, qué bueno que ya estás. Estamos en la página 18 comentando Perfecto. sobre las instrucciones que el Espíritu Santo nos da para que podamos recibir la leche espiritual no adulterada. Les recuerdo sus micrófonos, ¿ok?
Ah, muy bien, pues vamos a platicar unos minutos sobre el asunto de la vida en el Espíritu. Como hijos, todo lo que somos inicia en nuestro espíritu. De hecho, venimos a ser hijos de Dios porque nacemos de nuevo con un nuevo espíritu que nos es dado, el espíritu de hijos, el espíritu de Jesús. Y ese Perdón, nuevo... hay un eco, parece que hay un micrófono abierto. Sí, chequen sus micrófonos, por favor, para que no haya eco. Y asegúrense que estén cerrados. Gracias. Bien, entonces, nuestro crecimiento como hijos inicia con aprender a vivir con Dios en nosotros. Y descubrir, como el niño recién nacido empieza a descubrir sus manos, bueno, lo hace desde el vientre, ¿no? Puedes ver que juega se mueve y todo, pero tiene que ir aprendiendo a usar lo que tiene, ¿no? Empieza a escuchar, empieza a ver, empieza a coordinar. Pues espiritualmente ocurre exactamente lo mismo, porque ahora vamos a aprender a vivir desde nuestro espíritu como el ámbito, la parte de nuestro ser que origina todo. Y ya no a vivir como en la existencia humana, donde vives desde tu intelecto y sentimientos hacia afuera, ¿no? Y eres reactivo. En la vida, en la nueva existencia, no vivimos reaccionando a lo externo, sino que vivimos de la fuente que Dios es. Y por eso Él existe en nosotros, Él viene a habitar en nosotros. Entonces, los sentidos de nuestro espíritu tienen que desarrollarse. Nuestro espíritu tiene ojos, tiene oídos, el pensamiento se origina allí, etc. Entonces, el asunto y la manera sencilla para no perdernos en un concepto místico, es que ese es el corazón. Toda la gente habla de, ay, me dolió tanto en el corazón haber visto eso, ¿no? O dice, estaba yo viendo algo así en mis pensamientos, ¿no? Pero no lo estás viendo aquí. Sí, lo puedes ver, puedes visualizar cosas, eso es tu espíritu. Ahora, el espíritu, el nuevo espíritu está hecho para recibir, no para ser autónomo. Y eso Jesús lo establece en Juan capítulo 5 y en Juan capítulo 14, donde Él dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, la nueva creación que somos vive desde el Espíritu hacia afuera, pero ese Espíritu que somos está hecho para recibir. Esa es su acción, ¿sí? Ese es su ¿qué hace mi espíritu? Recibir, busca recibir. ¿Recibir qué? Recibir a mi Padre. Porque como hemos estado hablando, Él ha venido a darse. Y como decía Manrique ahorita, lo maravilloso es que en lugar de decirme, mira cómo soy, ahora tú aprende a ser como yo soy, eso sería terrible. Porque ¿para cuánto? ¿No? Eso no es como es. Abba te muestra cómo Él es por medio de Jesús para que te unas a Él y participes de lo que Él ya es. Entonces, eso es maravilloso porque yo no tengo que decir, no, pero es que a mí me falta para aprender a amar, no tienen ni idea cuánto me falta. O sea, yo no, estoy lejísimos de poder empezar a amar como Dios ama.
Eso es un pensamiento humano. Y la verdad divina es, yo puedo unirme a mi Padre en cualquier momento para que Él ame conmigo. Y yo experimente cómo Él ama. ¿Sí? Entonces no tengo que aprender a amar como Él ama. Tengo que aprender a unirme a Él, a recibirle a Él, para que Él ame. Y como así funciona toda la existencia divina, entonces es sencillo, ¿sí? Porque, ahorita se necesita amor y paciencia y sabiduría y santidad y poder y, no hay problema. Dios ya lo es. Jesús ya lo es. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y está en cada uno de nosotros. Y nuestro espíritu, repito, el espíritu que ha nacido de Dios, ¿sí? No el viejo espíritu del esclavo. Hemos sido, ese ya no es. La nueva creación tiene un espíritu hecho para ser uno con Dios. Entonces el aprendizaje es unirme a Dios, es recibirle ante cada situación. ¿Te das cuenta? En lugar de reaccionar hacia afuera, reacciono hacia Dios. Y Él me imparte lo que Él es. Y yo puedo vivir entonces estas vivencias divinas constantemente. Así que, mi hermano... sí, hermano, adelante. ¿Sí recuerdas la vez que te comenté en la crisis donde Dios me permitió pasar? Hace como un mes y medio más o menos que te comenté. Y llegué al punto de decirle a mi padre, Padre, no puedo, no puedo. Y que me dice el Espíritu Santo, mi hermano, no quieres, porque tú sabes que puedes participar. ¡Ay, wow! Me desarmó. Amén, mi hermano. Qué maravilloso eso, ¿no? Esa enseñanza del Espíritu que va al punto, siempre. Es lo que dice Hebreos 4:12, ¿no? La palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir entre el alma y el espíritu, te saca de confusión y va directamente al lugar del asunto para que elijas vivir la vida que te corresponde como hijo o hija de Dios. Y cuando entras a la verdad de, yo nada más tengo que elegir participar, ¿qué se va a desarmar? Ese concepto de humano que es terrible. O sea, los que ya no estamos viviendo eso, acuérdense de cómo era. Y los que todavía estamos batallando con entrar a la vida divina, pues el lío era, enfrentas algo ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo le hago? Y te vas desgastando y te sigue cayendo uno tras otro, y llegas a un punto y dices, ya no se vale, o sea, ya no tengo energía, no sé cómo. O sea, eso se va a acabar. En la existencia divina eso no existe. Por eso a Jesús nunca lo ves estresado. Y es muy desgastante, mi hermano. Terrible. 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 Es una existencia en maldición. Pero a Jesús nunca lo ves estresado porque lo siguieron miles y miles de gentes y le trajeron a todos los lunáticos y los endemoniados y los paralíticos y los ciegos y los mudos y los enfermos de epilepsia y a todos los sanó. Pon eso en el contexto de un ministerio humano. A ver cuánto dura una persona en eso. O sea,
No duras una semana. Pero en la vida divina el recurso es Dios mismo. ¿Te das cuenta? Entonces es un recurso infinito. Y cuando Jesús en Juan 14 dice, es que yo no soy el que hago nada. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Y el Espíritu Santo llega el día en que te lo hace ver y te invita, ándale, éntrale. A ti te corresponde vivir exactamente lo mismo. Este asunto en tu familia no es para que tú hables y tú digas y tú hagas, es para que permitas que el Padre que mora en ti haga sus obras. Eso es, en síntesis, lo que es la vida en el Espíritu. Y empieza con esa sencillez. Es que lo difícil es, ¿qué hago? Abre tu corazón. Y ya, sí. ¿Y qué sigue? Abre tu corazón. Porque si necesitas sabiduría te va a ser dada. Si necesitas dirección te va a ser provista. Si necesitas poder, el poder es suyo. O sea, ahí está, permanece ahí. En el momento en que me separo y quiero, ya entendí, lo voy a hacer. Ya no funciona porque así no es. Y definitivamente es una transición, ¿no? De la existencia humana. Por eso Jesús, ahí en Mateo 18:3, nos dice, si no te vuelves, si no te haces como un niño. Está hablando de donde estás, ve hacia acá, ¿verdad? Y es una etapa muy importante, obviamente muy necesaria para cada uno de nosotros, y como ya dijimos, no negociable. Sí, porque Jesús no dijo, pues vas a ir pasando dificultades. Dijo, no entrarás al reino de los cielos. Una de las cosas que vimos ayer, y que es importante mencionarla por las palabras de Jesús aquí, es que permitamos que el Espíritu Santo nos limpie, nos haga libres del concepto que el reino de los cielos es un lugar afuera. Sí, que el cielo es un lugar externo que está en el universo, quién sabe dónde, y un día vamos a ir para allá, pero ahorita estamos aquí en la tierra. Primero porque en Lucas, creo que es 15 si no me equivoco, Jesús dijo, el reino de los cielos en vosotros está. Indicando que no se trata de afuera, sino se trata de tu espíritu. ¿Sí? Y ayer vimos de los lugares celestiales, y que dejemos de ubicarnos y de visualizarnos buscando el cielo y los lugares celestiales, así como siempre, ¿no? Si no entendamos, ¿a dónde viene a vivir Dios? En mí. ¿En qué parte de mí? En mi espíritu. Ahí están los lugares celestiales. ¿Sí? Y allí estoy sentado juntamente con Cristo a la diestra de Dios. Entonces, si no me hago como un niño, no puedo entrar a esa relación que debe de ocurrir en mi espíritu para que yo tenga acceso a todo lo que mi Padre es y pueda participar de su vida todo el tiempo.
Félix, ¿qué quieres comentar al respecto? Acuérdate de abrir tu micrófono, hermano, por favor. Si todo esto que se comenta viene a corroborar lo que desde antaño Dios había hablado de que sucedería, ¿no? En nuestras vidas, ¿sí? Y un marco de referencia que encuentro ahí es en la vida de Moisés. Moisés, llamado a ser un líder, y tenía como todos nosotros, ¿no? Nuestras debilidades y demás. Y me impresiona la manera como él se dirige a nuestro Padre. En un principio lo tomé como que Moisés era así medio altanero y grosero, ¿no? Y yo digo, ¿cómo Dios toleraba que este hombre le hablara así? Porque cuando lo invita a subir al monte, entra Moisés en un diálogo con papá y le dice, bueno, tú me dijiste que yo guiaría a este pueblo, pero ¿quién me va a acompañar? ¿Quién es el que va a estar a mi lado ahí? Y en su paciencia, ¿no? El padre trabajando con él, le dice, bueno, sí es cierto, yo te prometí y te lo voy a cumplir. Pero comienza él a poner los obstáculos y demás, ¿no? Y por fin dice, bueno, si tú dices que yo he hallado gracia delante de ti y que vas a estar conmigo, bueno, yo quiero que cumplas eso, que estés conmigo, que tu presencia me acompañe. Y entonces, si no lo haces, pues yo no doy un paso. Y esto me llama la atención, ¿no? Por lo que mencionabas de que Él ha venido a vivir con nosotros, o en nosotros, perdón. ¿Sí? Jesús lo declaró cuando dijo, mi Padre y yo vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. Eso es impresionante, ¿no? Todo ese asunto de creérselo, papá, de que Él está habitando dentro de nosotros y que, como decías, todas aquellas capacidades que necesitamos para poder obrar las obras de Dios ya están allí, porque está nuestro Padre dentro de nosotros, la sabiduría, el poder y todo ello, ¿no? Y aquí voy a abrir mi corazón y voy a confesar algo, ¿no? Yo un día le decía a nuestro Padre, oye papá, yo quisiera tener esa sabiduría que tiene Cristóbal. Con cuánta fluidez él puede compartir y le hacemos preguntas y él inmediatamente contesta o responde conforme a lo que tú has hablado. Y me atreví a decir, bueno, tú tienes hijos predilectos o solamente a algunos les das esa capacidad o qué es lo que pasa. Sí, bueno, yo sacaba mis conclusiones. Bueno, es que Cristóbal debe haber estudiado mucho, debe haberse preparado, ¿verdad? Pues tiene varias profesiones. Creo que hasta piloto aviador eres, ¿no? Sí. Y y en oración, en plática con papá, me dice, yo no tengo hijos predilectos. Yo tengo hijos íntimos. Wow, eso me sacó todo aquello que me traía medio confuso, ¿no? Sí, pero aún así yo quisiera tener esa habilidad que tú tienes, hermano.
¿verdad? Y se la estoy pidiendo a mi padre porque es muy importante para poder comunicar, ¿verdad?, la realidad de Dios con certeza y con prontitud. Pero sí, estoy impresionado por ese diseño tan maravilloso que nuestro Padre ha creado y su decisión de venir a morar en nosotros y desde allí, ¿verdad?, hacer sus obras. Tengo muchísimo que aprender de Él todavía, sobre todo a aprender a recibir, aprender a declarar lo que Él ya ha dicho, ¿no? Entonces estamos en ese punto. Gracias. Gracias, Félix. Pues creo que él te dio la pauta y es tan bello cuando el Espíritu Santo, miren, cuando una persona ya empieza a dialogar con Abba, se ha logrado algo asombroso. Y cada persona necesita hacerlo, cada hijo tiene que vivir esta propia experiencia con su papá y empezar a conocer a su papá en su propio espíritu, ¿no? Porque el esquema humano es terrible. Cuando a una persona se le permite permanecer en el concepto que mencionaba Félix, ¿no? De tienes hijos predilectos, tienes gente a quien le das y a otros no nos das, ¿no? Eso es un concepto, bajo ese concepto operan las religiones. Pero eso es terrible, porque entonces esto que estamos viendo en la Escritura no tiene base. ¿Me entiendes? Quiere decir que hay recién nacidos de Dios a quienes Él no les va a dar la leche espiritual no adulterada, y a otros sí. Sí, eso, imagínate, habla de un padre villano, ¿no? Terrible. Pero esto que estamos hablando ahorita es el secreto de Jesús. Sí, el secreto de Jesús, Él lo dice en esas dos porciones de manera tan clara, Juan capítulo 5, Juan capítulo 14, hablando de sí mismo y diciendo, yo como hijo no puedo hacer nada de mí mismo, sino aquello que el Padre me muestra. Entonces puedes entender por el Espíritu Santo cómo funciona Jesús. En su espíritu, Él siempre está atento al Padre. Y es todo lo que hace su espíritu de hijo. Es recibir al Padre, igualito que a ti y a mí nos corresponde. Claro, para Él funciona al 100% ya. Y por eso Él puede participar de toda la plenitud del Padre. Y en Hebreos 1 puedes ver el resultado. Dice, Él es la imagen de su sustancia. ¿No? O sea, en Él habita, Colosenses 1, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero Efesios 3 dice que el propósito de que arraiguemos y nos establezcamos en Él es para que en nosotros habite toda la plenitud de Dios. O sea, vamos a lo mismo. Sin excepción. Cada hijo. Por aquí. Esta es la ruta. Ser hechos niños. Volver a nacer. Aprender a desechar todas las herramientas humanas que eran necesarias para esa existencia. La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Ya no servirnos de esas cosas. Y aprender a recibir. Y esa es la parte crítica. ¿Qué pasa cuando tú... Vamos a usar el comentario de Félix, ¿no? Por ejemplo, si Félix se quedara en el concepto de
que expresó sobre mí, ¿no? Bueno, yo creo que ha estudiado y se ha preparado y por eso Cristóbal puede. Y el Espíritu Santo no lo corrigiera, ¿verdad? Entonces, el camino sería, bueno, pues, a ver, Cristóbal, ¿qué has estudiado? Dime para estudiar yo también, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que se hace humanamente. Pero cuando Dios te dice, no, no, Félix, se trata de intimidad, no de estudio. ¿A qué te está invitando? A intimidad con Él. Y eso es lo que Jesús vive. Eso es ser uno con Abba, ¿te das cuenta? Entonces en Juan 14, donde Jesús dice, es que yo no soy el que hablo, el Padre que mora en mí lo hace. Y ahora el Padre ha venido a morar en ti también, y tú tienes acceso exactamente a lo mismo, lo cual es la razón por la que en Juan 14, 12 Jesús dice, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también y aún mayores hará, por cuanto yo voy al Padre, lo cual quiere decir, por cuanto yo y el Padre y el Espíritu Santo vamos a habitar en cada uno de los que en mí cree. Y si me cree de veras activamente, le vamos a enseñar a participar, como yo participo de las obras de mi Padre, así también le vamos a enseñar a participar de las obras divinas para que permita que ocurran en su vida. Eso es el crecimiento para salvación. Así de sencillo. ¿Sí? Y como preguntabas, Helen, pues, ¿cómo se hace? Abriendo el corazón. Lo cual quiere decir negarte a usar tus recursos, tus conocimientos o los de alguien más. ¿Sí? Por ejemplo, enfrentas una situación, oye, necesitamos preguntarle a fulano a ver cómo se hace esto. Has elegido no recibir a tu Padre allí, porque Él sabe que estás enfrentando esta cosa. Y Él ha preparado de antemano la provisión para que tú lo vivas con Él. Entonces nunca te vas a encontrar desprovisto. Eso no ocurre, eso no sucede. Ahora, sí sucede que no es la provisión que tú quisieras en el momento. Por ejemplo, si yo tengo una deuda, pues yo quisiera que se pague para que ya no la tenga, ¿no? Entonces, mi oración humana sería, dame el dinero para que yo pague y ya, se acabe el problema. Pero mi Padre a lo mejor está viendo, no, si te doy el dinero y se paga esa deuda, te vas a ir a meter en más. Porque ahora lo que vas a aprender es, pues si yo me meto, Dios me saca, pues me voy a meter en una más grande. Entonces mejor vamos a usar esta situación para enseñarte otras cosas. Vamos a enseñarte fe, vamos a enseñarte paciencia, vamos a enseñarte obediencia, vamos a enseñarte santidad, vamos a hacerte libre de temor, de concupiscencias. Esa es otra agenda. Y vamos a mantener esa deuda allí como un incentivo para que aprendas estas cosas divinas que valen mucho más que el dinerito ese de la deuda. O, en el caso de Pablo, el aguijón en su carne. ¿No? Por eso la respuesta de Dios fue, no te lo voy a quitar porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Necesito que aprendas cosas aquí en este estado físico que te molesta tanto. ¿Te das cuenta? Entonces, es asombroso esto, es maravilloso.
porque nuestro Padre es el que tiene en sus manos y en su corazón el conocimiento del camino que cada uno de nosotros ha de aprender a caminar. El camino es Jesús, pero el Padre sabe por dónde va ese camino en tu vida. Y eso también nos enseña a respetar a Abba en la vida de los demás. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, en mi caso, cuando alguien me pregunta algo, lejos esté de mí seguir hablando de lo que yo he aprendido y de lo que yo sé. No, yo tengo esa misma experiencia del que no sabe nada, cada vez. Y es fantástico. ¿Sí? Yo no puedo sentarme en esta sesión con ustedes y decir, esto ya lo estudié, ya Dios me lo dio, yo les voy a hablar de esto. Eso está prohibido. Eso no se hace en la vida divina. Yo puedo sentarme aquí con ustedes desde cero. Padre, ¿qué vas a hablar hoy? Así como fue maravilloso recibir las palabras que están puestas en esta guía ahora también maravíllanos con lo que hoy nos vas a hablar respecto a eso que está escrito en esa guía. Y eso es maravilloso. No me estresa, no me desgasta, no nada. El Padre que mora en mí, que haga sus obras. Pero es lo mismo para ti, ¿te das cuenta? Es lo mismo para ti. No hay exclusiones. Y me encanta Félix lo que te dijo. Es intimidad. Pues ahí no tienes estorbos, mi hermano. Y nadie los tiene. Es un aprendizaje. Pero eso es todo. El acceso lo tienes, el derecho lo tienes, y Él está en ti para darse completito. Entonces, cuando Él da su palabra, es acertada, ¿no? Hablábamos de eso hace un momento. Él va al asunto. Y ahí yo me maravillo, ¿no? Que Él va y ¡pum! Le da el clavo. Pues sí, porque Él nos conoce absolutamente. Y conoce toda su palabra. Podemos ir a la guía ahora. Abajo de esos versículos dice esta frase: así que todo lo divino me es dado de manera sencilla y fácil. Y está lo que ya hemos estado hablando. ¿Cómo puede ser así de sencillo y fácil? Por una poderosa razón, porque Abba, Jesús y el Espíritu Santo vienen a morar en mí para facilitar mi adopción y cumplir su promesa. Por favor, añadan la escritura de Juan capítulo 14. Y hay muchas más que el Espíritu Santo puede guiarles a incluir, y es muy importante hacer eso. Si tú quieres crecer en intimidad, vas a ser guiado o guiada a crecer en la conexión que el Espíritu Santo hace en la Escritura. Porque, mira, hay herramientas, ¿no? Hay concordancias que ya hoy en día usa Google, ¿no? Es una de las concordancias más poderosas que existen en la Tierra. Pero hay concordancias, hay todo electrónico, todos los libros, todas las cosas. Está muy bien. Hazlo bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero ya no conectes humanamente la Biblia. Permítele al Maestro que te ha sido dado, el Maestro Divino, que su misión es guiarte a toda la verdad. ¿Te imaginas eso? Toda la verdad. Aprende, desarrolla esa relación con Él para que Él haga su trabajo en tu vida. Esa es su responsabilidad. Él a eso vino a tu ser.
Entonces, Juan capítulo 14, ya lo citó Félix, y hay que ver si le atino aquí, creo que es el versículo 23, sí, me refiero al latino porque la letra está chiquitísima en los versículos. Pero Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y esa es la referencia que va en su guía allí y que tenemos que añadir en las revisiones que se hacen a las guías. Abba, Jesús y el Espíritu Santo vienen a morar en mí para facilitar, hacer fácil mi adopción y cumplir su promesa de transformarme en la semejanza de Jesús. Romanos 8, 28 y 29. Y Efesios 1, 13 y 14 te dice que el Espíritu Santo es la garantía divina. O sea, con el Espíritu Santo, Abba sella su pacto contigo. ¿No es asombroso eso? No es un pedazo de papel, no es una medalla, no es un amuleto, no es un depósito bancario, es el Espíritu Santo. Te es dado como en prenda, en garantía, para que te sepas asegurado de que la promesa se va a cumplir en tu vida. Es el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Y es lo que está descrito en el párrafo que sigue. Dice, en el instante en que le recibí, Él entró a morar en mi espíritu para siempre. Eso es, subráyalo, para siempre. Es irreversible. Porque hay cantidad de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, muchos doctrinales, teológicos, que no conciben la eternidad de la nueva criatura, sino que insisten en llevarnos otra vez al riesgo de perder la presencia de Dios, de salirnos de su presencia. Eso ya no es posible para la nueva criatura. Sí, en primer lugar, la nueva criatura existe en Cristo. Y Cristo existe en el Padre. ¿Cómo lo sacas de ahí? Si en Juan capítulo 10 dice que estás en la mano del Padre y nadie te puede arrebatar de él. Este conocimiento de verdad es imprescindible para cada uno de nosotros, porque permite que descanses, que te sueltes en Dios. En contraste con la existencia humana, que es en un total estado de inseguridad, tenemos que venir al otro extremo, que es un absoluto estado de seguridad. Cris. Sí, hermano. No sé si diste la referencia de Efesios 2:22, que dice en la Nueva Versión Internacional, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Añadamos eso. Añadimos esa referencia.
Gracias, Félix. Entonces te das cuenta, por todos lados está establecida esta realidad divina para nosotros. Pero esto es eterno, es un estado eterno. Esto no está sujeto al diablo o a las potestades espirituales de maldad. Esto no está sujeto a la opinión de jerarquías. Esto no está sujeto a reyes. ¿Me entiendes? No. Esta es la promesa de Dios contigo. Y Él no se va a retractar. ¿Qué pasa cuando me rebelo y no participo y ando haciendo travesura y media? No participo de lo divino. Complicó mi existencia. Pero ¿retrocede Dios de su pacto? Absolutamente no. Eso está declarado. No recuerdo exactamente la referencia, pero creo que es una de las cartas a Timoteo, donde dice, si yo, personalizado, si yo soy infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Ahora, hay personas que parten de esta tierra en ese estado de rebeldía. Él permanece fiel. Primera de Corintios 3 también avala eso, cuando dice, la obra de cada uno cual fuere, el fuego la probará. Y si la obra de esa persona, el fuego la destruye por completo, él será salvo, aunque así como por fuego. Porque por gracia, Efesios 2, eres salvo, no por obras. Ahora, esa persona, pues obviamente no participó de la naturaleza divina, no llevó fruto divino, no fue bendición, complicó su vida, hizo un desastre. Y el único que sabe quién en verdad le ha recibido y quién no le ha recibido es Abba. Así que no nos metamos en su terreno de este sí, este no. Creo que la parábola de la cizaña nos lo deja muy claro Jesús, ¿no? No te metas en eso, eso no es tu asunto. Deja que crezca el trigo y la cizaña, eso no es tu asunto. ¿Cierto? Porque ahí nos metemos en líos, ¿no? Ahora, ¿puedes tener comunión con quien no anda en comunión con Abba? Pues no. No hay compatibilidad, no hay. Pero ¿cómo se trata a alguien que no está en comunión con Abba? ¿Cómo trata Jesús al pecador? Así se le trata. Siempre invitándolo. Porque acuérdate que con misericordia fuimos atraídos a Él. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó. Perdón, yo hice una cita con mi esposa para las 12:30. Me tengo que ir. Los dejo. Y todos tenemos que irnos a las 12:30 también, Marco. Así que aquí vamos a detenernos. Tú sigue porque ya es el momento, pero vamos a concluir nada más. Muy bien, gracias, saludos. Bien, mis hermanos, pues este es el lugar donde estamos. De hecho, déjenme terminar de leer el párrafo nada más. En el instante en que le recibí, Él entró a morar en mi espíritu para siempre y desde allí va a cumplir lo prometido. Así que cuento con su presencia en mí y con todo lo que Él es para ser hecho su Hijo. Yo creo que este es el punto clave de lo que hoy Dios quiere invitarnos a vivir con Él. Entrar a esta seguridad que es
un estado de certidumbre de fe, le llama la Escritura, donde ya no tienen entrada los dardos de fuego que pretenden crear un incendio de pánico, de temor, de inseguridad en nosotros, sino que podamos entrar al reposo divino, permanecer allí y procesar todo desde esa verdad. Yo ya estoy seguro. No se trata de si gano, si me pierdo. Se trata de crecer en la semejanza de Jesús. Pero no bajo amenaza de, si no haces esto te corro. Eso nunca va a suceder. ¿Te das cuenta? Entonces el temor empieza a perder, se empieza a desbaratar los componentes que me hacían esclavo de temor. Ya no funcionan. Ya no funcionan, y dejan de funcionar, se empiezan a desbaratar todas esas cosas y empezamos a poder operar desde bases divinas, ¿no? Soy amado eternamente, no hay manera que mi Padre me deje de amar, me ame menos o me ame más. Él me ama. El que todavía no sabe vivir la plenitud de ese amor soy yo, pero en eso estamos. Etcétera. Que es algo maravilloso, ¿no? Así es. ¿Algún comentario final que ustedes quieran hacer, hermanos? Regresando un poquito al comentario que hacías sobre, bueno, que nadie debe de juzgar o de decir quién se salva y quién no, ¿verdad? Hay ciertas cosas que suenan por ahí, ¿verdad? Bueno, primero, aplica esto también cuando dice la Escritura que los que vivieron sin ley serán juzgados. Es una pregunta, ¿no? Y lo otro que miré yo por internet, un video, no lo miré el video, solamente miré el título, que dice que al final de los tiempos, Dios en su amor no va a permitir que esa gente se vaya al infierno y que de ahí los va a sacar, porque Dios es un Dios de amor. No sé a quién se le ocurrió eso, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas, hermano? Pues vamos a darle chance al Espíritu Santo que nos aclare el asunto. Claro. Hay muchas cosas, mucha verdad que tiene que ser traída a nuestras vidas para traernos a perfecta paz al respecto. Pero en la primera pregunta que hiciste está la respuesta en la carta de Pedro, donde se nos explica que Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados que esperaban el Evangelio desde los días de Noé. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Bueno, esas personas murieron sin ley. A ellos se refiere. ¿Sí? Porque la ley vino después. Entonces, cuando Jesús pagó por el pecado, pagó por sus pecados también. Y la justicia de Dios, por eso en Romanos 1, 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada. La justicia de Dios fue comunicarles a esos espíritus. Tuvieron un cuerpo aquí en la tierra, el diluvio le puso fin a esa existencia terrenal, pero no a su existencia
como seres. Entonces fueron guardados en su estado en que estaban, en tinieblas, que no estaban en luz. Y no pueden entrar a la luz, ¿no?, si no eligen recibir lo que Jesús hizo. Por lo tanto, la justicia de Dios es comunicarles: aquí está lo que yo soy, aquí está lo que he hecho por ustedes, que es el mensaje del Evangelio, y aquí está lo que quiero hacer con ustedes. Entonces, son los mismos espíritus encarcelados, ¿no? Sí, exactamente. Una- Entonces, eso es asombroso y es maravilloso y es congruente con la persona que Abba es. Bueno, de igual manera, ¿qué pasa con la persona que vive en una selva y que jamás se le habló de Jesús? Y tiene que suceder exactamente lo mismo. La justicia de Dios le tiene que ser ministrada. No va a encontrarse bajo maldición por ignorancia, porque nadie le comunicó que Jesús ya pagó sus pecados y que es invitado a ser hecho hijo de Dios. Eso es trabajo de Dios y Él es plenamente capaz de cumplir eso. Sí, a mí me maravilla, me asombra, y ese papá, mis respetos, porque eso es justicia. ¿Sí? Entonces, por eso no nos corresponde a nosotros meternos en el asunto de quién sí, quién no, sino ocuparnos de nuestro asunto, crecer para salvación y venir a ser participantes del trabajo divino de traer a la adopción a toda la humanidad, porque esa es la voluntad de nuestro Padre, que ninguno perezca. Muy bien, pues vamos a vivir esto. ¿Qué les parece? Manrique, ¿quieres dar gracias, por favor? Claro, mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso día, por estos momentos tan hermosos, donde tu Espíritu habla a nuestro espíritu y nos enseñas, nos aclaras, nos revelas todo el propósito que tú tienes para cada uno de tus hijos, toda la intención que hay en tu corazón, Padre, de que crezcamos conforme tu palabra nos va enseñando y nos va mostrando. Y lo único que tú nos pides es que estemos dispuestos a participar constantemente de lo que tú eres y de lo que tú estás dispuesto a darnos y enseñarnos. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por esa paciencia que has tenido para irnos enseñando, aun cuando nos negamos a recibir tu verdad, pero tu Espíritu Santo nos convence, Padre, y nos lleva por caminos y sendas de justicia nuevamente. Gracias por ese amor que no cambia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana Bendiciones. y le seguimos. Sí, bendiciones.